¿Me escuchan claramente? Hola, Daniela. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Iniciamos a las 3:05, son las 2:58 de la tarde. Esperemos 5 minutos a que ingresen los demás compañeros para dar inicio. Bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos los asistentes del día de hoy a nuestra clase correspondiente a nuestra formación de contabilidad y finanzas en la ficha 1803-753, donde estamos viendo las competencias, establecer las desviaciones de la programación frente a la ejecución del plan financiero y establecer el posicionamiento de la organización frente a la competencia según la política comercial. En esta ocasión estamos abordando la competencia establecer las desviaciones de la programación frente a la ejecución del plan financiero y vamos a resolver con la temática de 3 resultados de aprendizaje faltantes en esta competencia. Entonces les voy a compartir, mientras se conectan los demás compañeros, la guía de aprendizaje nueva que ya está disponible en su plataforma.
Por favor, me confirman si están visualizando la pantalla y si me están escuchando claramente. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, profe, sí. Ok. Señora. ¿Están visualizando el Word que les estoy proyectando en este momento? ¿El Word se ve? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Bien, entonces en esta ocasión vamos a abordar ya nuestra segunda guía de aprendizaje correspondiente a la competencia establecer las desviaciones de la programación. Y esta competencia tiene 6 resultados. Ya vimos los primeros 3 resultados de aprendizaje. Ahora vamos a abordar otros 3 resultados de aprendizaje que corresponde a identificar las variaciones entre lo ejecutado y lo presupuestados, analizar los resultados presupuestales y reprogramar las diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado. En ese sentido, vamos a abordar 4 evidencias. Una primera evidencia que consiste en realizar un flujo de caja desde el punto de vista del inversionista y desde el punto de vista del dueño del proyecto. También vamos a abordar la temática de herramientas financieras, donde vamos a aplicar herramientas como el valor actual neto o valor presente neto, como también se le conoce, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. Y una cuarta evidencia que corresponde a la evaluación que haremos a través de la plataforma virtual. Las fechas para entrega de las 3 primeras evidencias, tanto la evidencia 1, 2 y 3, está propuesta para el próximo 5 de junio y para la evaluación se activará a partir del 6 de junio. En ese sentido, pues el día de hoy vamos a abordar la temática de flujo de caja y las diferentes herramientas financieras que debemos aplicar a través de este flujo de caja. Esta guía de aprendizaje ya la tienen disponible aquí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Las 3 se suben el mismo día. Las 3 Mismo, primeras. las 3 primeras el mismo día, sí mismo. Ok. El mismo día. Ya ustedes en la plataforma que están visualizando en este momento en su ficha, Señor, ¿las 3 actividades tienen link diferentes o se van a montar en un solo link? en link diferentes. Si ustedes ingresan a su plataforma, aquí van a encontrar en el botón de evidencias, le damos clic en menú de herramientas, botón de evidencias, ya van a encontrar disponible la evidencia número 3, la evidencia número 2 y la evidencia número 1, que son las 3 evidencias. Tienen fecha de entrega el próximo 5 de junio. Las 3 evidencias, fechas de entrega el 5 de junio. ¿Ok? Por lo tanto, entre el día de hoy, jueves 28 de mayo, y la próxima semana, martes, que mal no estoy, nos cae... Martes nos cae 2 de junio, vamos a estar aclarando dudas e inquietudes de esta temática que vamos a ver el día de hoy. Bien, todavía faltan personas por conectarse, apenas hay 14 personas por conectar, faltan personas por conectarse. Vamos a darle chance a que se conecten todos los que puedan. Bien, entonces ya aquí está disponible. Perdón. ¿Cómo accedemos al material de apoyo o teórico que podemos consultar? Ingresamos aquí en las herramientas, en el menú de herramientas. Iniciamos acá donde dice contenido del curso. Vamos a nuestra carpeta de proyecto. En esta carpeta de proyecto vamos a la fase que nos corresponde, que es la fase número 3. Y la carpeta de nuestras competencias. Aquí la tenemos, establecer las desviaciones y vamos a encontrar material de apoyo, ¿verdad? En esta carpeta de material de apoyo le damos clic y allí vamos a encontrar en la establecer las desviaciones los diferentes documentos de apoyo al que podemos consultar.
Aquí tenemos documentos para el flujo de caja, la TIR, valor presente neto, indicadores de rentabilidad, entre otros documentos de apoyo que pueden consultar. Asimismo, en la carpeta que dice espacio de envío de evidencias, que aquí la estoy señalando con la manito, en esta carpeta ustedes van a observar espacio de envío de evidencias, guía de aprendizaje número 2, que es la que estamos abordando en este momento. Entonces, en esta carpeta que dice espacio, envío de evidencias, guía de aprendizaje número 2, le damos clic y allí vamos a encontrar las 3 evidencias disponibles. Cada una tiene su espacio para su envío. Es importante que esta evidencia la puedan hacer no solamente en Excel, sino también la pueden hacer manual, las 3 evidencias. Acá tienen disponible la guía de aprendizaje para que la descarguen y la consulten cuantas veces ustedes quieran, al igual que el espacio de las 3 evidencias. Asimismo, aquí tienen la carpeta donde se les cuelgan todas las grabaciones de las sesiones que realizamos. Por el grupo de Face les pasaré también el material de la guía de aprendizaje para que todos la tengan también a la mano sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Cuántos vamos ya conectados? 18. Bien. Ya creo que sí podemos dar inicio a la temática como tal. El martes pasado les dejé una actividad de consulta, ¿cierto? Entonces déjenme un segundito aquí y tomo nota. Bien, entonces ese material de consulta o las temáticas de consulta que estuvimos dejando para el día de hoy, se trataba de consultar qué era el flujo de caja, el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo. Entonces empecemos por Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Tienes audio? Hola Cristian, ¿me escuchas? Activa el audio, por favor. Cristian no contesta, entonces vamos con Gustavo. Hola Gustavo, activa tu audio, por favor. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Profe, si quiere yo puedo dar la definición de flujo de caja. Y no todos al tiempo. ¿Quién es yo? A ver, ¿quién es Dianis? Dianis. Bueno, Dianis, cuéntame. ¿Qué entendimos? ¿Qué consultaste? ¿Qué era el flujo de caja? Bueno, profe, dice que esta herramienta mide la liquidez de una empresa y es clave para la toma de decisiones. El flujo de caja es un informe financiero que presenta el detalle de los ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo determinado. Ok, muy bien. Dianis, muchas gracias por tu participación. A ver, John, ¿cómo es? Bueno, Sí, señora. Cuéntame, John, ¿qué entendimos sobre cuáles eran los componentes del flujo de caja? Forzando un poco lo que nos comentó nuestra compañera. Bueno, señor, o sea,
Yo entendí que el flujo de caja como tal era la entrada y salida de dinero, o sea, el registro de esos puntos. Y encontré que como elemento del flujo de caja eran los egresos iniciales de fondos, los ingresos y egresos de operaciones, el monto en que ocurren estos ingresos y egresos y el valor de desecho o salvamento del proyecto. O sea, como tal es donde se miden o la cantidad, más bien, o sea, sería el lugar o sí, en el lugar en que se anotan todos esos ingresos y egresos de dinero que ocurren en la empresa en un periodo, se toman como elementos para el flujo de caja. Correcto. Bien. ¿Tú eres? John Acuña. Yo. Sí, señor. Perfecto. Bueno, entonces vamos con otro compañero a ver quién le damos la suerte. Yura. Hola, Yura. ¿Tienes micrófono? Sí, señor, aquí estoy. Dígame. Bueno, Yura, cuéntame qué investigaste sobre lo que era el valor presente neto. Eh, Recordemos que el ya le digo. presente neto también se le conoce como valor actual neto. También lo que investigué. Sí, lo que investigaste, hija. Permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico o financiero. Maximizar la inversión o el valor presente neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de la pymes. Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo o negativo, o continuar igual. Si es positivo, significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto. Si es negativo, quiere decir que la firma reducirá riqueza en el valor que arroje el BPN. Y si el resultado del BPN es 0, la empresa no modificará el monto de su valor. Es importante tener en cuenta que el valor del valor presente neto depende de las siguientes variables, que son la inversión inicial previa, la inversión de duración a la operación, los flujos netos de efectivo y la tasa de descuento, y número de periodos que dure el proyecto. Correcto. Entonces, debemos resumir que el valor presente neto es un criterio de evaluación más conocido y más utilizado para poder medir la rentabilidad de una inversión o de un proyecto que se esté financiando o se quiera colocar en marcha. Inclusive, si ya el proyecto se encuentra en ejecución o en marcha, al aplicar el valor presente neto como un indicador o como una herramienta de medición de rentabilidad, nos permite a nosotros tomar decisiones para mejorar el rendimiento de esa inversión. ¿Correcto? También observamos en la definición que nos comentó la compañera y que vamos a encontrar en nuestros textos de ayuda disponibles en la plataforma, que el valor presente neto tiene como insumo la inversión inicial dentro del proyecto como tal y también los flujos netos de efectivo. Por tal razón, para aplicar este criterio de evaluación de proyecto, debemos tener como base previa el flujo de caja o flujo de fondos, que es lo que nos da los flujos netos de efectivo de cada periodo. Bien, vamos con una última participación. A ver a quién le damos la suerte ahora. Marlon. Hola Marlon, tienes micrófono.
Marlon, ¿no tienes micrófono o tienes micrófono y no hablas? Escríbanme cuando no tengan micrófono en el chat. Marlon, ¿está ahí? Está en la cocina. Bueno, vamos con otro. Hace un momento. Dura. Vamos con Sandra. Hola, Sandra. Sandra, ¿estás allí? Sí, acá estoy, profe. ¿Cómo te va, Sandra? Cuéntame qué Bien. investigaste sobre la tasa interna de retorno. Bueno, dice que la tasa interna de retorno es la media geométrica. La tasa interna de retorno de una inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión y que implican ciertos supuestos de una oportunidad para reinvertir. Ok. ¿Algo más que agregar? Se utiliza para decir sobre la aceptación o el rechazo de un proyecto de inversión. También es un indicador o un criterio de evaluación para los proyectos o para una inversión que se esté realizando en una actividad económica. Vemos que la tasa interna de retorno para su proceso de cálculo dentro de un proyecto de inversión o de evaluación requiere también como insumo principal los flujos netos de efectivos de cada periodo, así como la tasa de descuento o la tasa de oportunidad con la cual se va a comparar esa tasa interna de retorno. Al igual que el valor presente neto, la tasa interna, al igual que el valor presente neto, ambas utilizan como tasa de comparación la tasa de descuento o tasa de oportunidad, considerada esta como aquella tasa de interés que ofrecen las entidades financieras por el rendimiento de esta misma inversión en un banco. Es decir, ¿cuánto dejo yo de ganar por invertir en el proyecto y cuánto ganaría yo si invierto ese dinero en un CDT, por ejemplo, en una entidad financiera o en una cuenta de ahorro? Aquí en el Excel que les estoy proyectando, tenemos un esquema de flujo de fondos sin financiamiento, también conocido como flujo de fondos puro. Aquí observamos que esta proyección o este esquema de flujo de fondos es un esquema desde el punto de vista de la entidad que está solicitando la inversión o dueña del proyecto o de la organización como tal. Los primeros componentes, como vimos en las clases pasadas, son las ventas y luego le vamos a descontar los costos y la depreciación de los activos fijos. Aquí también vemos que la resta de estas operaciones que nos indica aquí este esquema nos va a dar como resultado la ganancia gravable o utilidad antes de impuestos. A esto le vamos a descontar los impuestos como tal, le vamos a sumar los valores de salvamento, los impuestos, ingresos no gravables, los costos de operación no deducibles o no sujetos a impuestos, y si se realiza la inversión en activos fijos o venta de activos fijos como tal. La operación de esta resta y suma nos va a dar como resultado las ganancias netas o utilidad neta. A esta ganancia neta, ya que le hemos descontado los impuestos y los deducibles, le vamos a sumar nuevamente la depreciación de los activos, le vamos a sumar el valor de salvamento de los activos no vendidos, le vamos a descontar la inversión, que siempre este rubro que está aquí de inversión se hace en el año 0 del proceso de formulación o en el proceso de evaluación del proyecto.
En el caso de que haya inversiones financieras, también se le descuenta, es decir, si hay préstamos o créditos bancarios. Esta operación de suma y resta nos da a nosotros como resultado los flujos netos de efectivos, que son los insumos para aplicar las herramientas que vimos hace un momento, como el valor presente neto o valor actual neto y la tasa interna de retorno. Entonces, para dar mayor claridad en esta temática, vamos a mirar un ejemplo de aplicación de cómo realizar un flujo de cajas, tanto para un proyecto financiado como para un proyecto sin ningún tipo de financiación. Entonces, miremos el enunciado. ¿Me confirman que están viendo bien? ¿O le doy un poquito de zoom? ¿Sí ven? Un poquito de zoom, profe. Un poquito de zoom, sí, es verdad. Ahí alcanzan a leer. Un poquito más. Ahí está bien para mí. Listo, ahí. Ok. Entonces el ejercicio dice de la siguiente manera. Un proyecto se va a realizar en un país donde no hay inflación, es decir, estamos en un escenario constante, sin inflación. Requiere de un monto de inversión de 100 millones de pesos. Y con estos 100 millones de pesos que se van a invertir, se va a destinar la mitad para activos fijos depreciables y la otra mitad para compra de activos no depreciables. Lo que asumimos son materias primas, mano de obra, entre otros. Dice que la inversión se va a realizar en el periodo 0, periodo inicial del proyecto o de la vida útil proyectada, y que la vida útil de ese proyecto va a ser de 5 años. Ahí tenemos ya el periodo de duración. También nos comenta que los activos depreciables no tienen valor de salvamento, que la pérdida en la venta de los activos es de 20 millones, llegará al último periodo, es decir, que los activos que se compran en el año 0 se van a vender en el año 5 y se va a tener una pérdida de 20 millones por la venta de esos activos. Se proyecta. Otra información adicional que nos brinda el ejercicio es que la inversión se financia en un 50% con capital propio, ya esto es para hacerlo con financiamiento. También nos da como información adicional la tasa de interés que va a manejar, que es del 10%. Nos da también como información las ventas, que son de 150 millones, y los costos o gastos de operación nos dice que son de 80 millones. Nos da una tasa de impuesto a la renta del 20%. Y nos dice que la depreciación se hace sobre el 100% de los activos depreciables en el periodo de 5 años por el método lineal de depreciación. Entonces, con esta información que nos suministra este ejercicio, vamos a realizar primero que todo el flujo de caja puro sin ningún tipo de inversión, teniendo en cuenta este esquema que tenemos aquí. Entonces, aquí yo pasé la misma información que tengo acá en esta imagen, la pasé aquí al Excel. Aquí tenemos el enunciado, ¿cierto? Flujo de caja, flujo de fondos netos sin financiamiento expresado en millones de pesos. Quiere decir que no le voy a colocar todos los ceros para que no me ocupe tanto espacio. Ya sabemos que todo eso va a estar expresado en millones de pesos. Acá tenemos los años que nos dice el ejercicio que se va a proyectar, que va a ser desde el año 1 hasta el año 5, 5 periodos. Y recuerden que la inversión se va a hacer en el periodo número 0. Y acá tenemos los componentes básicos del flujo de caja. Ingresos, costos de operación, costos deducibles, que viene siendo la depreciación, nos va a dar como resultado la ganancia gravable, aquí bajo con una flechita, los impuestos, el ingreso gravable por venta, impuesto en venta de activos, valor en libros de activos vendidos, eso nos da como resultado las ganancias netas o utilidad neta,
A eso le sumamos la depreciación, le restamos costos de inversión y eso nos da como resultado el flujo de fondos. Entonces vamos a aplicar esta operación. ¿Cómo nos quedaría el flujo de fondos con esa información? Primero que todo vamos a la información. Aquí el ejercicio nos pide los ingresos. Recuerden que los ingresos es lo mismo que las ventas, ¿verdad? Entonces vamos al enunciado y busquemos donde nos dan la información de las ventas. Aquí me dice a mí que las ventas son de 150 millones de pesos por año. Quiere decir que en el año 1 las ventas son de ¿cuánto? Según el enunciado del ejercicio. 150 millones. 150 millones, correcto. Y los gastos vienen siendo por 80 millones de pesos. Entonces, esa información es la que voy a digitar aquí en el flujo de caja. 150 millones, que va a ser la misma cantidad de ventas proyectada para los 5 años. Entonces, año 1, 150 millones. Para el año 2, 150 millones. Para el año 3, 150 millones. Para el año 4, lo mismo. Y para el año 5, 150 millones. Luego, el esquema me pide los flujos o los costos de operación, ¿verdad? A eso lo voy a restar. Entonces, ya sabemos que los costos de operación son 80 millones de pesos para el año 1, 80 millones de pesos para el año 3 y 2, 80 millones de pesos para el año 4 también, 80 millones de pesos para el año 5. Ahora dice que debo descontar la depreciación. ¿Qué información me da el ejercicio sobre la depreciación? ¿A qué se le saca la depreciación? ¿Quién me recuerda? ¿A qué le sacamos la depreciación? A los activos fijos. A los activos fijos. ¿Y cuánto es el valor de los activos fijos según la información que nos da el ejercicio? 20 millones. ¿Cuánto? 50 millones. 50 millones dice uno, 20 millones dice otro. ¿Quién estará ¿Quién da más? ¿Quién da más? 50 millones. ¿Quién estará en lo correcto? Leamos el enunciado. Dice, un proyecto se va a realizar donde no hay inflación. Requiere un monto de inversión de 100 millones de pesos. La mitad va para activos fijos depreciables y la otra para activos fijos no depreciables. Entonces, 100 millones. ¿el valor de los activos fijos? 100 millones. 50 millones. Ojo, dice la mitad de los 100 millones que requiere el proyecto para su inversión, la mitad va para activos fijos depreciables. Entonces, la depreciación se la voy a sacar al valor de los activos. Correcto. Así es, Cristian, 50 millones. Entonces, como la inversión es 100 millones de pesos y la inversión la voy a colocar aquí donde dice, ojo, columna 0, miren la columna 0 que está resaltada en un color diferente, le voy a restar esa inversión que es 100 millones de pesos. Ahí coloco los 100 millones de pesos. Ahora, a esos 100 millones de pesos, que es la inversión total del proyecto, yo le voy a sacar la mitad. ¿La mitad es cuánto? 50 millones. Y esos 50 millones es el rubro al cual le voy a sacar la depreciación por el método lineal. Entonces, recordemos la fórmula de depreciación por el método lineal. ¿A qué es igual la fórmula de depreciación por el método lineal, contadores?
Cristian, está lloviendo en tu casa. Aquí está nublado. ¿A qué es igual? No todos al tiempo, que no los entiendo. No es el valor de los activos entre el tiempo de depreciación. Correcto, correcto, sin miedo. El valor de los activos entre la vida útil de los activos, que se supone son activos fijos depreciables a 5 años, que es la vida útil del proyecto, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es que los 50 millones los voy a dividir entre la vida útil del proyecto, que es 5 años. Eso me da 10 millones de pesos anual, ¿cierto? Porque lo hice entre 5 años, que es la vida útil del proyecto. Eso va 10 millones de pesos para el año 2, 10 millones de pesos para el año 3, 10 millones de pesos para el año 4, 10 millones de pesos para el año 5. ¿Se entendió cómo se calculó la depreciación? Señor, tengo una pregunta. Sí. En caso de que el activo tenga una vida útil mayor, ¿siempre se sacará por la vida útil del proyecto o La vida nada útil más del va a ser proyecto. Por la vida útil del proyecto. Ok, Porque gracias. al finalizar el proyecto, los activos fijos se deben vender o los puedes regalar, o tú verás qué haces con los activos fijos dentro del proyecto. ¿Qué otra inquietud? ¿Se entendió el cálculo, la operación como tal? Sí, claro, siga. Ok. Entonces ya tenemos la información para hacer nuestro primer resultado. Miremos aquí que nuestra operación me dice que las ganancias gravables son iguales a la resta de descontar a las ventas, descontarle el costo de operación y la depreciación. Y esa es la operación que voy a realizar. Voy a hacer signo igual, ¿verdad? Y a las ventas, que son 150 millones de pesos anuales, les voy a restar los 80 millones de pesos anuales y le voy a restar los 10 millones de pesos de la depreciación de los activos fijos anuales. Le doy igual o enter y eso me da la ganancia gravable para el periodo número 1. Esa misma fórmula yo la arrastro o la copio para los demás periodos y me da el flujo o la utilidad gravable para cada uno de los periodos. ¿Se entiende esa operación? Esa es la utilidad antes de impuesto, ¿verdad? En ese caso nos da 60. La ganancia gravable. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Lo que hemos hecho. Ahora vamos con los impuestos. Dice que se le debe restar a esta ganancia gravable que acabamos de calcular. Le debemos restar el impuesto, que en este caso el impuesto es al 20%. ¿A qué le sacamos el 20%? Al 60 de ganancia gravable, que nos dio como resultado. Entonces yo lo que hago es que multiplico los 60 millones por el 20%. Y eso me da como resultado un impuesto de 12 millones anuales. Eso mismo me va a dar como resultado para los próximos años, porque es el mismo impuesto proyectado para los demás años. ¿Se entiende cómo realicé esta operación? ¿O hay alguna inquietud? ¿Repito algún proceso? ¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos bien, profe. Bien. Excelente. Okay. Bien, entonces le voy dando guardar. Ahora, veamos qué nos dice el ejercicio, porque vienen unos ítems especiales aquí. Dice que se le debe sumar el ingreso gravable por venta de activos, que se le debe descontar un impuesto a la utilidad de esos activos, de venta de esos activos. Y se le debe sumar el valor en libros de los activos vendidos y que toda esta operación, según lo que nos dice el enunciado del ejercicio, la vamos a hacer en el año número
5. Leamos. Miren lo que dice. Este préstamo dice, ¿dónde está aquí? La vida útil del proyecto tiene un periodo de ejecución de 5 años y los activos fijos depreciables no tienen valor de salvamento. Es decir, que ahí no vamos a tener valor de salvamento. Que la pérdida en la venta de esos activos es de 20 millones y que se va a cargar al último periodo de la vida útil del proyecto. Entonces, como esa pérdida se va a registrar por un valor de 20 millones y es pérdida, no es ganancia, la vamos a registrar con un valor de menos 20 millones. ¿Correcto? ¿Por qué menos 20? Porque el enunciado nos está diciendo que no es un ingreso, sino que es una ¿qué? Una pérdida. Una pérdida. Por eso lo registro negativo. A esta venta de 20 millones, yo le voy a sacar el impuesto a la renta por la venta de esos activos, que viene dando el resultado de 4. Miremos, igual los 20 millones por el 20% de impuesto me da menos 4. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entiende dónde salió ese menos 4? Ese es el impuesto de los activos vendidos, de la pérdida de los activos vendidos. El impuesto, que viene siendo el 20% de impuesto. Ahora dice que los activos en libros se va a registrar en el último periodo. ¿Cuánto es el valor de los activos que dijimos? Eran 50 millones, ¿no? 50 millones. Ahí lo registramos. Entonces, ya tenemos los ítems. Aquí va a ir 0, pollito, porque no se hace ninguna operación. 0, 0, 0 en los demás periodos. Y hacemos la operación. Entonces, viene siendo igual a 60, que es la ganancia gravable o la utilidad antes de impuesto. Le vamos a restar el impuesto, que en este caso es 12 millones. Le vamos a sumar el ingreso gravable, que en este caso es 0. Le vamos a restar el impuesto, que en este caso también es 0. Y le vamos a sumar el valor en libros, que en este caso también es 0. Miren que ahí en el esquema los signos les indican las operaciones que deben ir realizando. Entonces, ahí nos da como ganancia neta 48 millones. Si yo arrastro esa fórmula en el Excel o la hago uno a uno, estos son los resultados. ¿Qué observan en estos resultados que nos acaba de dar? Bueno, que el último periodo es diferente a los demás. Correcto. ¿Por qué el último periodo es diferente a los demás? ¿Por qué viene siendo el último periodo diferente a los demás? Sin miedo. Profe, porque en el último periodo se realizaron movimientos que no se habían realizado en los periodos anteriores. Por los movimientos registrados, que fueron las ventas de los activos, que fue pérdida de 20 millones. Es decir, hagamos el caso de que si los activos costaban 50, se vendieron en 30 y se perdieron 20 millones de pesos por esa venta. Aparte de los impuestos de 4 millones que tocó pagar. Y el valor en los activos como tal, que son 50 millones. Y como todo eso se registró en el último periodo, según lo que nos comentó. Así va a quedar. Ahora, según los ítems que nos dice aquí en el esquema, dice que le debemos sumar la depreciación. Entonces ya sabemos que la depreciación para el año 1 es 10 millones
que para el año 2 es 10 millones, que para el año 3 es 10 millones, para el año 4 10 millones y para el año 5 10 millones. Luego le vamos a descontar la inversión. Pero miren que aquí el enunciado del ejercicio, nuevamente nos vamos, dice que la inversión se realiza en el periodo 0. Es decir, que en los demás periodos del proyecto no hay inversiones, no se realizan inversiones. Es decir, que aquí viene siendo 0, 0, 0, 0 y 0. Solamente se hace la inversión de los 100 millones en el año 0 o periodo de inicio. Y hacemos la operación que nos indica nuestro esquema. A las ganancias netas le voy a sumar la depreciación y le voy a restar el costo de inversión. Entonces le hago signo igual, miren acá, que viene siendo 0, en este caso la ganancia neta del periodo 0 es 0, le voy a sumar la depreciación que en el periodo 0 es 0 también, y le voy a restar la inversión de 100 millones de pesos. Eso me va a dar un resultado negativo. La inversión o el resultado del flujo neto en el periodo 0 siempre debe dar negativo. Siempre. La inversión, el flujo neto de efectivo en el periodo 0 siempre debe dar negativa. Eso es una consideración que debemos tener presente y que al momento de aplicarle al valor presente neto, la tasa interna de retorno o relación costo-beneficio, siempre debemos tomar esa inversión de manera negativa. Si arrastramos la fórmula y hacemos la misma fórmula que aplicamos, si ven que ya aquí el periodo 1 no me da negativo porque ya yo tengo ingresos. El periodo 2 tampoco me da negativo y así sucesivamente. Con esta fila o resultados de flujos netos de efectivo, yo voy a hacer la aplicación de los conceptos de valor presente en neto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos claro? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿O repito, que repito? Los leo. Tuvo más ganancia en el periodo número 5 porque hizo el proceso de la venta de los activos. Y eso es lo que refleja los 30 millones de pesos que obtuvo por la venta de los activos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Replay. Profe, ¿me puedes repetir? Que me salí justo cuando iba explicando esa parte. ¿Cuál parte? ¿La del resultado del flujo de neto? Ajá, okay. Desde el primer periodo, ya del 100 ya sé que bueno, tiene que ser negativa. Menos. Sí. Bueno, entonces simplemente para los demás periodos hace la misma operación, pero ya te va a dar valores positivos, a no ser que la empresa tenga pérdida. Si tiene pérdida te va a dar negativo, pero generalmente lo que se busca arrastrando la fórmula o haciendo la misma operación es que te dé los flujos netos de efectivo. Es decir, que si tú aquí le das igual y haces la operación que nos indica el esquema, que son las ganancias netas, le sumo la depreciación, que es 10 millones, le resto la inversión, que en el periodo 1 es 0, porque no se hace ningún tipo de inversión, a 58. Entonces, la misma operación que haces aquí para el periodo de inicio o periodo 0, la arrastramos y nos da esos flujos netos de efectivo. Tuvo Cristian es con B corta, de vaca, bilabial. Ojo con la ortografía. Bueno. Entonces, Marlon dice que está lloviendo. ¿En dónde? En Ciénaga. Marlon está en Ciénaga.
Aquí está nublado. Bien, entonces ya tenemos, ahora vamos a hacer el mismo esquema, pero desde el punto de vista del inversionista o de la entidad bancaria. Flujo de fondos netos con financiamiento. Entonces tenemos el mismo ejercicio. Aquí tenemos el mismo ejercicio. Simplemente pasé los datos acá para tenerlos a la mano. Aracataca. Uy. Y truena bastante por allá. Bien. Entonces, hacemos la primera operación. Nos dice que debemos colocar los ingresos de cada uno de los periodos. ¿Cuántos son los ingresos de cada uno de los periodos? 150 millones. 150 millones para cada uno de los periodos. Entonces, 150 millones para cada uno de los periodos. ¿Cuántos son los costos de operación para cada uno de los periodos? 80 millones. 80 millones, correcto. ¿Cuántos son los intereses? Me pide el esquema. Miren que aquí varía. ¿Sí ven? Sin financiamiento no había intereses. Aquí está. Y acá con financiamiento ya ingresa un ítem diferente, que es a descontar los intereses. Porque va a haber un préstamo. Entonces me voy al enunciado del ejercicio para ver cómo se va a hacer ese préstamo. Aquí está la información. Dice que se financia el 50% con capital propio y el 50% restante con un préstamo. ¿Cuánto va a ser el préstamo? ¿Por cuánto valor? 75 millones. Por 50 millones. El préstamo sería entonces por 50 millones. Dice que esos 50 millones que son el préstamo se van a amortizar en cuotas iguales, es decir, las cuotas iguales para cada periodo por valor de 10 millones de pesos, desde el periodo 1. Que la tasa de interés de ese crédito es de 10% efectiva vencida sobre saldo. Ojo ahí, la tasa de interés sobre el crédito es del 10% efectiva vencida sobre el saldo. Entonces me voy aquí para hacer el cálculo de esa tasa de interés. Tengo la tasa de el préstamo que son los 50 millones. Entonces yo aquí abajito, donde dice créditos recibidos en el periodo 0, que aquí está la columna sombreada diferente, los créditos recibidos fueron por valor de ¿cuánto? 50 millones. ¿Verdad? La inversión propia es 50 millones. La amortización o las cuotas que pagan por ese crédito es de ¿cuánto? 10 millones. Recordemos que el costo del proyecto son 100 millones. De esos 100 millones... 5 millones. 5 millones la tasa de interés para el periodo 1 y para el periodo 2. Y para el periodo 3 y para el periodo 4 y para el periodo 5. ¿Cuánto da el interés a pagar? Si la amortización es de 10 millones en cuotas iguales para cada periodo, que ya las coloqué. Para el periodo 1, 10 millones, se lo descuento a los 50 millones y eso me da el saldo de ¿cuánto? Oigan, 40 millones no. 40 millones. Entonces, vamos a hacer la operación del primer periodo. Tengo el préstamo de los 50 millones. Lo voy a multiplicar por el 10% de interés. Eso me da 5 millones. En el periodo 1 yo pago una cuota de 10 millones. Eso me da como saldo 40 millones.
Esos 40 millones, voy a hacer la operación aquí. Igual. 50 millones, voy a abrir, ay, se metió el aguacero aquí. 50 millones menos, ¿qué hice aquí? Menos los 10 del periodo 1 me da 40 millones. Subo acá. A eso le voy a multiplicar por el 10% de interés. Y eso me da para el periodo 2 un interés de ¿cuánto? De 4 millones. La misma operación. La misma operación voy a realizar para los demás periodos. ¿Sí me están escuchando?